Vamos a hablar sobre el tema conceptos importantes en química orgánica. El primer concepto que vamos a revisar es el de enlace químico. Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos en una molécula o en un compuesto. Ejemplo de estos tenemos el cloruro de sodio y el cloro. También es importante hablar de las fuerzas que participan en un enlace químico. Ejemplo, las fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. En la mayoría de los casos, la primera fuerza supera a la segunda, lo que conduce a la atracción de los átomos entre sí. También existen las fuerzas gravitatorias, magnéticas y electrostáticas. Las dos primeras son muy débiles, por lo que las fuerzas electrostáticas son principalmente las que forman los enlaces químicos. Otros conceptos importantes: el concepto de átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. Igualmente importante es el concepto de molécula, es un conjunto de dos o más átomos estrechamente unidos. Y en la lámina podemos ver la molécula de agua, la molécula de peróxido de hidrógeno, la de monóxido de carbono y la de dióxido de carbono como ejemplos. Igualmente, el concepto de compuestos es una sustancia fija que está formada por átomos distintos combinados en proporciones fijas. Entonces tendríamos el caso de el metano, el agua y el amoníaco. Los tipos de enlace. Existen enlaces iónicos, los cuales forman los sólidos iónicos, como por ejemplo la fluorita o la sal común. El enlace covalente, que puede formar sustancias moleculares como el agua y el gas nitrógeno, y sólidos de red covalentes, como por ejemplo el cuarzo y el diamante. También existen los compuestos metálicos, los cuales forman los sólidos metálicos, y ejemplo de estos tendríamos el cobre y el iridio. El enlace iónico se refiere a las fuerzas electrostáticas que existen entre dos iones con una carga opuesta. Los iones podrían formarse a partir de átomos por la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. El enlace iónico en su mayoría es el resultado de la interacción entre metales del extremo izquierdo de la tabla periódica y no metales, excluidos los gases nobles. A manera de ejemplo tendríamos aquí el fluoruro de litio. El enlace covalente es el resultado de compartir electrones entre dos átomos. El enlace covalente puede ser de dos tipos: el enlace covalente no polar, en donde se comparten de manera equitativa los electrones de enlace. Ejemplo de ello tendríamos el hidrógeno, el cloro, el flúor y el oxígeno. Igualmente tendremos el enlace covalente polar, en donde se comparten de manera desigual los electrones. Ejemplo de ello el ácido clorhídrico, en donde, debido a la diferencia de electronegatividad entre el átomo de cloro y el átomo de hidrógeno, se generan cargas parciales sobre ambos átomos. Los electrones que participan en los enlaces químicos son los electrones de la última capa, o también conocidos como electrones de valencia. En la siguiente tabla observaremos una serie de compuestos, de elementos con puntos que indican los electrones de la capa más externa o capa de valencia. La configuración electrónica es la forma en que los electrones están ordenados en un átomo. Puede indicarse por un diagrama de orbital o una notación electrónica. Y aquí observamos los diferentes subniveles S, P, D y F, y el número máximo de electrones que pueden acomodar cada uno de ellos. La química orgánica se define actualmente como la química que estudia los compuestos del carbono. Sin embargo, no todos los compuestos de carbono son sustancias orgánicas, pues el diamante, grafito, dióxido de carbono y el carbonato de sodio se derivan de minerales y tienen propiedades inorgánicas. El carbono es el elemento químico del número atómico 6. Es sólido a temperatura ambiente y forma parte de todos los seres vivos conocidos, aproximadamente un 0.2% de la corteza terrestre.
elemento con varios isótopos, donde el carbono 12 es el más abundante y sirve de patrón para la escala de masas atómicas. Otros isótopos del carbono son el carbono 11, el carbono 13 y el carbono 14. La configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. En su estado fundamental, el carbono tendrá 2 electrones apareados en el orbital 2s y 2 electrones desapareados en los orbitales 2p. Cuando se da el estado electrónico de alta energía del carbono, entonces uno de los electrones se promueve al orbital p, quedando entonces 3 electrones desapareados en el orbital p y uno en el orbital s. Luego, estos niveles se igualan en energía y ocurre lo que se conoce como hibridación sp3 del carbono. Hibridación, entonces, es una mezcla de orbitales puros en un estado excitado para formar orbitales híbridos equivalentes. De esta manera tendríamos algunos ejemplos. La hibridación sp3 está presente en el metano con geometría tetraédrica. En el trifluoruro de boro tenemos la hibridación sp2 con geometría trigonal plana, y esta estructura también, o esta geometría también se presenta en la familia de los alquenos. Y el fluoruro de berilio presenta geometría lineal, hibridación sp, y esta hibridación también se encuentra en la familia de los alquinos. Y aquí tendríamos la hibridación, el ejemplo de la hibridación sp en el acetileno, que es la responsable de que se forme el enlace triple carbono-carbono. Orbital sería la región de mayor probabilidad de encontrar el electrón. Los orbitales atómicos se clasifican en S, P, D y F y se representan por diagramas de superficie, los cuales se dan mostrados con los respectivos diagramas. De esta manera, entonces podemos ver que el orbital S tiene simetría esférica, mientras que el orbital P tiene forma de lóbulos. Podemos apreciar que los orbitales P se dividen en tres tipos: PX, PY y PZ, dependiendo de la posición de los lóbulos en el plano cartesiano. Igualmente, los orbitales D se dividen en DXY, DX cuadrado, Y cuadrado, DXZ, DYZ y DZ cuadrado. La aproximación de dos átomos para formar un enlace se da por el traslape, superposición de las nubes electrónicas de esto. Y de esta manera, dos átomos se pueden unir a través de un enlace químico. La combinación de un orbital S y tres orbitales P lleva a la hibridación sp3, que está presente entonces en el metano. También es importante hablar de orbitales moleculares. La teoría de orbitales moleculares nos dice que cuando dos átomos se aproximan, sus orbitales atómicos se mezclan, formando orbitales moleculares. La combinación de dichos orbitales se realiza mediante la combinación lineal de orbitales atómicos. Cuando los orbitales 1s de dos átomos de hidrógeno se superponen en fase, interaccionan constructivamente para formar un orbital molecular enlazante, representado por sigma. Cuando dos orbitales desfasados 1s se solapan, interaccionan destructivamente formando un orbital molecular anti-enlazante, el cual se representa por sigma asterisco. Y tendríamos el ejemplo de los orbitales moleculares para el átomo de hidrógeno. Cada hidrógeno aporta un electrón al enlace. Ambos hidrógenos se
ubican en el orbital enlazante del átomo de hidrógeno con espines opuestos, mientras que el orbital antienlazante, sigma antienlazante, permanece vacío. De esta manera es posible formar la molécula de hidrógeno. Los orbitales p también pueden solapar entre sí para dar lugar a orbitales sigma enlazantes si son orbitales lineales, o también puede ocurrir interacción de tipo frontal en orbitales PY, por ejemplo, para dar lugar entonces a la formación de orbitales moleculares pi enlazantes y pi antienlazantes. Podemos observar que la energía del orbital pi antienlazante es mayor que la del orbital pi enlazante. El siguiente esquema es un diagrama de orbitales moleculares para una molécula más compleja y con mayor número de electrones, en donde se pueden observar los diferentes orbitales moleculares enlazantes. Para el helio, cada átomo de helio aportaría 2 electrones. Esos 4 electrones entonces se acomodarían en el orbital sigma enlazante con spin opuesto y 2 en el orbital sigma antienlazante con spin opuesto. Al haber 2 electrones en el orbital antienlazante, no es posible la formación de el helio 2. Y aquí tendríamos el ejemplo del orbital molecular del metano, en donde el carbono aporta 4 electrones y cada hidrógeno aporta un electrón para un total de 8 electrones, los cuales se acomodan en los orbitales enlazantes, y por esa razón es posible la formación de la molécula de metano. La estructura de Lewis es la representación de una molécula covalente o ion en la cual solo se indican los niveles de valencia del átomo. Se utiliza un guión para representar un enlace covalente y un par de electrones, y se utilizan puntos para representar los electrones no compartidos. De esta manera, en la tabla podemos observar los diferentes elementos con puntos que representan los electrones de valencia o electrones de la última capa. La unión de estos puntos es lo que da lugar entonces a la formación de el enlace por unión de estos. Por otro lado, la geometría molecular es la representación geométrica de los átomos en moléculas y iones, la cual puede predecirse de acuerdo a la teoría de repulsión del par electrónico del nivel de valencia. De acuerdo a la geometría molecular y a la repulsión de los pares de electrones libres, existirán diferentes ángulos que nos indicarán la separación entre los átomos que están unidos al átomo central en una molécula. De esta manera, entonces, esa separación entre los átomos da lugar a un ángulo que tiene que ver entonces con la geometría de la molécula. De esa manera existirán entonces geometría lineal, geometría trigonal plana o geometría tetraédrica, las cuales están presentes en los compuestos orgánicos. Pero también puede haber geometría bipiramidal trigonal y octaédrica, las cuales están presentes en metales. De acuerdo a la estructura de Lewis, entonces nos podemos encontrar con moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones libres. Ejemplo de ello, el cloruro de berilio, el trifluoruro de boro y el metano. Y moléculas en las que el átomo central tiene pares de electrones libres, como es el caso de el dióxido de azufre.